La economía durante el Porfiriato. Durante los últimos 25 años del siglo XIX, no solamente México, sino toda América Latina tuvo un gran desarrollo económico producto de su inserción a los mercados mundiales, consecuencia del colonialismo europeo y la batalla de las potencias por conquistar la mayor parte posible del mundo. En el caso de México, las tecnologías y los capitales llegaron de la mano de Estados Unidos y de Europa. El capital de Estados Unidos se concentró en su mayoría en las vías férreas, el de España en la industria textil, el francés en la cultura y el entretenimiento, y el de Inglaterra en la industria y la minería. Sin duda, el rubro donde más desarrollo hubo fue en las vías férreas, fundamentales para el desarrollo del comercio interno y externo. Entrados a finales del siglo XIX, las vías de comunicación en México eran tortuosas, inseguras y difíciles de transitar. Es por eso que el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, José Ips Limantur, consideró necesario impulsar la creación de las vías de ferrocarril, otorgando concesiones a las compañías ferrocarrileras. Expidió la primera ley de ferrocarriles, la cual a partir de 1900 establecía lo siguiente: sujetar sus tarifas a la aprobación gubernamental, interventores e inspectores del gobierno en la construcción y el manejo de los ferrocarriles, transportar gratuitamente la correspondencia, permitir al gobierno el libre uso de los telégrafos, ninguna concesión sería mayor a 99 años y después de esto pasarían a ser propiedad del Estado, tanto las vías como las instalaciones. Al finalizar el Porfiriato había 18.200 kilómetros de vías férreas. Esto se contrastaba con los 640 que había al inicio. Los lugares donde más se construyeron fueron de la capital a las grandes ciudades de la frontera y portuarias, así como los grandes centros de explotación agrícola, ganadera y minera. La economía mexicana por fin entraba de lleno al capitalismo, aunque debido a su atraso podríamos decir que México llegó tarde y por consecuencia se convirtió en un país dependiente de las necesidades de los mercados externos. El país era extremadamente atractivo para los empresarios extranjeros por sus abundantes recursos naturales. La necesidad industrial trajo comunicaciones, energía eléctrica, aunque no todo era miel sobre hojuelas. Estos adelantos en ciertas zonas mostraban lo vulnerables que quedaban otras. Podríamos decir que México vivía su revolución industrial, sin dejar de lado que la misma obedecía a los intereses imperialistas de las potencias europeas y la estadounidense. El régimen dictatorial de Díaz era una garantía para los capitales extranjeros, quienes veían al autoritarismo bastante apto para salvar sus intereses. Agricultura y ganadería. En cuanto a la agricultura, durante el régimen de Díaz se encontró la manera de impulsar la compra por parte de particulares de diversas tierras que se consideraban baldías. En 1881 se ponía en marcha una serie de leyes que culminarían con la conocida Ley de Deslinde de terrenos y de colonización de baldíos de 1883. Estas tierras baldías, que parecía que no eran de nadie, está por demás decir que muchas veces eran de los pueblos indígenas, quienes en su concepción del mundo no existía el término de sobreexplotar la tierra. Ellos la usaban para sobrevivir y poco más, así que claro, comenzó el despojo. La ley permitía que nacionales y extranjeros formaran compañías, quienes se encargaban de buscar las tierras que no tenían uso y las denunciaran al gobierno. Este las escrituraba y les otorgaba 1/3 del valor por el simple hecho de haberlas denunciado. Además, los otros 2/3 se los dejaba a precio preferencial. Pero claro, el capitalismo está en contra de premiar a la gente que no hace nada, ya que la gente obtenga cosas que no son suyas, ¿verdad? Como seguro asumes, era obvio que en la mayoría de los casos los dueños no podían hacer nada, ya que carecían de títulos de propiedad o tenían documentos heredados desde la Nueva España. Para peor, muchos de ellos ni siquiera hablaban el castellano, y era necesario esta lengua para defenderse a través de toda la burocracia mexicana. El abuso fue tal que tan solo en el Porfiriato se otorgaron más títulos de propiedad que los que se otorgaron en 300 años de colonia. Al final el argumento que se dieron, y ya verán ustedes si lo quieren creer o no, es que querían desarrollar la pequeña propiedad, pero lo que terminó sucediendo fue la creación del latifundio porfirista, donde muy pocas personas, y muchos de ellos extranjeros, se adueñaron de la mayor parte de las tierras mexicanas. Como consecuencia, los pueblos indígenas tuvieron que buscar maneras para sobrevivir, y claro, los recién nacidos latifundistas se frotaban las manos para acogerlos en sus sistemas parecidos a la esclavitud. El producto agrícola más solicitado durante el Porfiriato fue el jenequén, que se convirtió durante este periodo en un producto textil demandado por los países industrializados, siendo el sur de México donde se extraía y donde el auge de dicho recurso trajo como resultado la explotación de innumerables pueblos indígenas. Además, se demandaban también resinas como el hule, el caucho, el chicle y materias primas como el algodón, el ixtle, así como plantas que producen sustancias colorantes, además del café.
Asociada al trabajo agrícola también creció la crianza del ganado, sobre todo en las grandes haciendas, ya fuera para la agricultura o como bestias de carga, sin dejar de ser importante para la producción de ropa, aunque es importante señalar que la exportación de pieles era exclusiva de los empresarios extranjeros. En ninguno de los dos casos, ni en agricultura ni en ganadería, se pensó en el desarrollo para cubrir las necesidades del país. Todos los productos eran pensados para satisfacer las demandas de los países imperialistas. Productos como el maíz, el chile, el trigo, el arroz, el frijol, la cebada, la avena y el centeno eran los más demandados. También otras materias primas como la caña de azúcar, la vid, el algodón y fibras textiles, dejando una vez más bien claro que el desarrollo económico que tanto cacarean los defensores del régimen porfirista benefició a un porcentaje muy pequeño de la población mexicana, el cual, por cierto, ya era beneficiado desde la colonia.